Dicen que el orgullo no empieza como un incendio, sino como una pequeña chispa en el corazón. Esta es la historia de Anson, un hombre llamado gigante por su pueblo, admirado, temido y aclamado como invencible. Cada victoria lo elevaba más. Cada aplauso lo convencía de que nada podría derribarlo, pero olvidó algo esencial. El enemigo más peligroso no camina afuera, vive dentro de uno mismo. El orgullo lo envolvió en silencio, hasta que la vida lo enfrentó a una prueba. Lo que ocurrió después cambió su destino para siempre. Quédate, porque esta historia no habla de un gigante cualquiera, habla del gigante que todos llevamos dentro. En un valle escondido entre montañas nació Anson, un hombre cuya vida pronto se convirtió en leyenda. Desde niño, su fuerza y su altura lo diferenciaban del resto. Los ancianos decían que había sido tocado por un don especial, y los niños lo seguían como a un héroe, imitando sus hazañas. A los 15 años ya levantaba cargas imposibles. A los 20, derrotaba a quienes amenazaban los caminos. A los 25, su nombre era sinónimo de protección. Cuando caminaba por la plaza, todos lo miraban con respeto. Era el escudo de su pueblo, el invencible. Pero detrás de esa admiración, comenzó a crecer un peligro invisible. La alabanza constante lo envolvió como un vino dulce. Al principio decía, he sido bendecido con fuerza, pero lentamente, esa gratitud se transformó en otra voz. Soy invencible, nadie puede derrotarme. El orgullo se infiltró en su corazón sin que nadie lo notara. Y una noche, tras ser recibido con celebraciones y coronas de flores, se miró en un espejo de bronce y pensó, no hay nadie como yo. Soy el gigante de este pueblo. Soy su fuerza. Soy su gloria. Lo que había sido un don empezaba a convertirse en su mayor trampa. Los días de Anson se convirtieron en una cadena de victorias. Derrotaba a bandidos, protegía caravanas y guiaba al pueblo cuando la tormenta amenazaba los campos. Cada desafío reforzaba su leyenda, y su nombre comenzó a resonar más allá del valle. Las plazas se llenaban de canciones que lo celebraban. Los comerciantes le ofrecían oro, los campesinos le regalaban cosechas, y su casa se volvió la más grande del lugar. Al principio aún decía que la fuerza le había sido concedida, pero esas palabras se apagaron lentamente, sustituidas por otras más peligrosas. Mi brazo me ha dado todo. Mi nombre es grande. La gloria, sin humildad, se transformó en soberbia. Lo que fue gratitud se volvió vanagloria. Lo que fue servicio, dominio. El pueblo, cegado por la admiración, no lo notaba, aunque algunos ancianos murmuraban en voz baja. El orgullo lo está cambiando, ya no es el mismo. El orgullo tiene esa capacidad. Ciega al que lo posee y engaña a los que lo rodean. Promete grandeza, pero prepara la ruina, como dice Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa noche, rodeado de riqueza y alabanzas, Anson se miró en su reflejo y pensó, soy invencible, nadie puede derrotarme, y sin saberlo. En ese mismo pensamiento comenzó su caída. Con el paso del tiempo, cada victoria y cada aplauso fueron endureciendo el corazón de Anson. Lo que antes era gratitud se volvió arrogancia. Ya no caminaba entre los suyos como un hermano, sino como un señor que miraba desde lo alto. Los ancianos, que alguna vez fueron su guía, notaron el cambio. Antes los escuchaba con respeto, ahora los apartaba con desdén. ¿Qué pueden enseñarme ustedes? Yo soy quien protege este pueblo. Sin mí, nada serían. También los pobres sintieron su desprecio. Cuando un campesino pidió ayuda, Anson respondió con frialdad, levántate por ti mismo, nadie te debe nada. El orgullo lo había cegado. Ya no veía hermanos, sino cargas. No veía sabiduría, sino estorbo. No veía comunidad, sino súbditos hechos para admirarlo. El pueblo comenzó a dividirse. Unos lo seguían por miedo y costumbre. Otros susurraban con tristeza. Ya no es el mismo. Antes servía, ahora solo se sirve a sí mismo. Un día, un anciano se alzó en la plaza y le advirtió, la verdadera grandeza no está en la fuerza, sino en la humildad. Pero Anson soltó una carcajada que heló el aire. ¿Humildad? Eso es para débiles. Yo soy invencible. Y aquellas palabras, llenas de soberbia, quedaron suspendidas en el viento, como una advertencia que eligió ignorar. El orgullo de Anson crecía como una sombra que se extendía sobre todo el pueblo.
Su nombre era cantado en las plazas, sus victorias contadas como leyendas, y su figura se había convertido en símbolo de poder. Pero mientras más alto subía, más sordo se volvía a las voces que intentaban advertirle. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, un anciano sabio se acercó a él. Era un hombre de cabellos blancos, rostro surcado por arrugas y mirada profunda. Había visto pasar generaciones, había presenciado guerras y hambrunas, y su voz era respetada por todos. Todos, menos por Anson. El anciano se inclinó y dijo con calma: Anson, hijo del valle, escucha mis palabras. El orgullo es peor enemigo que cualquier gigante. El enemigo externo puedes verlo, medir su fuerza y prepararte, pero el orgullo se esconde dentro de ti. Y cuando menos lo esperes, te hará caer. Anson lo miró con desdén y respondió con voz grave: ¿Caer yo? ¿Cómo podría caer alguien como yo? Mira mis manos, mira mis victorias. No hay bestia ni ejército que pueda derrotarme. Soy el más fuerte, soy el invencible. El anciano replicó con paciencia: No hablo de bestias ni de ejércitos, hablo de tu corazón. Cuando un hombre se llena de orgullo, ya está derrotado, aunque aún no lo sepa. El pueblo guardó silencio. Algunos miraban al anciano con respeto, otros observaban a Anson con temor. Pero el gigante, en lugar de reflexionar, soltó una carcajada que retumbó en las paredes de piedra. Tus palabras son aire viejo. Yo soy la fuerza de este pueblo. Mientras yo esté aquí, nada nos faltará. El anciano bajó la cabeza con tristeza. Sabía que sus palabras habían caído en tierra dura. Murmuró para sí: El orgullo construye castillos de arena que tarde o temprano se derrumban. Pero Anson no escuchó. Estaba convencido de que su grandeza era intocable, de que su poder era eterno, de que su nombre nunca sería olvidado. No sabía que el destino ya preparaba la prueba que revelaría su fragilidad, porque así es la vida. Antes de la caída siempre llega la advertencia. Dios, en su misericordia, envía voces que llaman a la humildad. Pero si cerramos los oídos y endurecemos el corazón, la caída se vuelve inevitable. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Anson contemplaba sus riquezas y repetía: Soy invencible, soy el más fuerte. Nadie puede derrotarme. Sin saberlo, estaba firmando su sentencia. El orgullo de Anson había llegado a su punto más alto. Caminaba convencido de que nada podría derrotarlo, mientras el pueblo, entre temor y admiración, lo seguía viendo como un gigante. Una mañana, cuando el sol apenas despuntaba y los campesinos se disponían a trabajar, un rugido estremeció el valle. Era un sonido profundo y salvaje que hizo temblar a los animales y heló la sangre de los hombres. Desde las montañas descendía una bestia enorme, de fauces abiertas y mirada feroz. Nadie sabía de dónde había venido, pero su presencia era devastadora. Bestia feroz que arrasó los campos y sembró pánico. Los animales huían, los campesinos corrían, y todas las miradas se posaron en Anson. «Solo tú puedes detenerla», gritaban. Lejos de sentir miedo, su corazón se llenó de orgullo. Pensó que sería su mayor hazaña, la que lo haría eterno. El anciano sabio, aquel que lo había advertido días atrás, intentó detenerlo. «Esta prueba no es como las otras. Busca ayuda». Pero Anson lo despreció. «No necesito a nadie, yo solo puedo vencerla». Armado con su lanza y su escudo, avanzó hacia los campos destruidos. Allí, frente a la criatura de ojos encendidos, levantó su arma con desafío y gritó: «Hoy demostraré que no hay fuerza como la mía». El campo quedó en silencio, interrumpido solo por el rugido de la bestia y los pasos firmes de Anson. El gigante avanzaba con la lanza en alto, convencido de que aquella sería otra de sus victorias gloriosas. El pueblo lo observaba desde lejos, algunos con esperanza, otros con temor. Nadie se atrevía a intervenir. Todos sabían que aquel momento definiría no solo el destino de Anson, sino también el del pueblo entero. La bestia, enorme y feroz, lo esperaba con los músculos tensos y los ojos encendidos de furia. Su respiración era un trueno, su rugido un desafío. Anson, con voz grave y arrogante, gritó: «Hoy demostraré que no hay fuerza como la mía». El combate comenzó. Anson lanzó su lanza con toda su fuerza, pero falló. La bestia esquivó el golpe, desenvainó su espada y atacó con furia. Al principio parecía dominar,
y algunos comenzaron a aplaudir, pero pronto la realidad cambió. La bestia era más rápida, más fuerte, más astuta. Su escudo se quebró, su espada se debilitó, su cuerpo empezó a ceder. Por primera vez, sintió cansancio y miedo. La criatura lo embistió con violencia y Anson cayó al suelo. El estruendo de su cuerpo estremeció el valle. El invencible yacía herido, humillado, sin fuerzas para levantarse. Su lanza rota, su escudo destrozado y su orgullo hecho pedazos. En ese instante comprendió la verdad. No era invencible, su gloria no era eterna y su soberbia lo había cegado. El silencio se transformó en murmullo. Algunos lloraban, otros se alejaban, otros observaban incrédulos. El héroe que habían admirado yacía derrotado. Y allí, en medio del polvo y la humillación, en medio del silencio, el anciano murmuró: antes de la caída está la soberbia, y todos entendieron que el gigante no había sido vencido por la bestia, sino por su propio orgullo. El eco de la caída de Anson aún temblaba en el valle. El polvo sobre su cuerpo parecía cubrir también la gloria que el pueblo había construido en torno a él. El gigante yacía en el suelo, derrotado, mientras la bestia se alejaba hacia las montañas, dejando tras de sí un silencio más profundo que cualquier rugido. Nadie se atrevía a acercarse. Los mismos labios que antes lo alababan ahora murmuraban con incredulidad. ¿Cómo pudo caer? ¿No era invencible? La gente comenzó a dispersarse. Algunos se alejaban con vergüenza, otros con rabia, otros con decepción. Los niños que lo habían admirado lo miraban sin entender. Y los ancianos que lo habían advertido bajaban la mirada en silencio. Anson intentó levantarse, pero su cuerpo no le respondió. Sin embargo, la herida más profunda no estaba en su carne, sino en su alma. Comprendió que su caída también había derrumbado la confianza del pueblo. Nos engañó, murmuraban algunos. Se creyó más grande que todos. El aplauso se convirtió en rechazo y el orgullo en una soledad absoluta. Entonces el anciano sabio se acercó, no con desprecio, sino con compasión, y le susurró: no fue la bestia quien te derrotó, hijo. Fue tu propio corazón. El orgullo te levantó, pero también te derribó. Anson no respondió. Con los ojos llenos de lágrimas, miró la tierra en silencio. Por primera vez en su vida, no tenía palabras, ni fuerza. La noche cayó sobre el valle y, en la enorme casa que un día fue símbolo de gloria, Anson yacía en silencio. Sus heridas dolían, pero el dolor más profundo estaba en su alma. Por primera vez, estaba verdaderamente solo. No había aplausos, no había voces, solo el peso de sus pensamientos. Las palabras del anciano resonaban en su mente. El orgullo es peor enemigo que cualquier gigante. Y en esa quietud, vio con claridad quién había sido. Orgulloso, altivo, ciego ante los humildes, confiado solo en su propia fuerza. Todo aquello que creyó eterno, ahora se desmoronaba como un castillo de arena. Levantó la mirada hacia el cielo estrellado y, sin palabras grandiosas, solo susurró: Dios, si aún me escuchas, ten misericordia de mí. Las lágrimas corrieron por su rostro. No eran de derrota, sino de reconocimiento. Reconocía que su orgullo lo había llevado a la ruina, que su soberbia lo había aislado, que su altivez lo había derribado. Reconocía que había olvidado la verdad más simple, que la vida no depende de la fuerza del hombre, sino de la gracia de Dios. Comprendió que su caída no había sido obra de la bestia, sino de su soberbia. Recordó: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y entonces entendió: no necesitaba más fuerza, necesitaba humildad. El silencio de la noche se convirtió en un espacio sagrado. Allí, en su soledad, Anson tuvo un encuentro con la verdad, no con la de su fuerza, sino con la de su fragilidad. Con dificultad se arrodilló y oró: Señor, reconozco que mi orgullo me robó lo más valioso. Creí que era invencible y olvidé que todo lo que soy depende de ti. Perdóname. Hazme pequeño, para que tú seas grande en mí. Y en esa oración, algo cambió. Y en ese momento, sin trueno ni milagro visible, algo cambió en su interior. Una paz nueva llenó su corazón, la certeza de que la caída no era el final, sino el comienzo de una nueva vida. La noche de lágrimas y confesión marcó un antes y un después en la vida de Anson. El gigante que había caído por su orgullo despertó al amanecer con un corazón distinto. Sus heridas aún dolían, su cuerpo estaba débil, pero en su interior había nacido algo nuevo.
la humildad. Ya no caminaba con altivez, sino con gratitud. El pueblo lo miraba con dudas, pero Anson no buscaba aplausos, buscaba reparar. Visitó a los pobres que antes despreciaba y les llevó alimento. Se inclinó ante los ancianos que había humillado y les pidió perdón. Escuchó, aprendió, comprendió que la verdadera grandeza no habita en los músculos, sino en el corazón humilde. Poco a poco, todos empezaron a notar el cambio. El que antes se creía invencible ahora ayudaba a los niños, cargaba las penas de los demás y servía en silencio. No fue fácil. Algunos desconfiaban, otros dudaban. Pero él no retrocedió, perseveró. Un día, en la plaza, habló al pueblo con voz serena. El orgullo me levantó, pero también me derribó. Hoy sé que la verdadera fuerza no está en la soberbia, sino en la humildad. El anciano sabio lo abrazó y dijo: ahora sí eres un verdadero gigante, no por tu fuerza, sino por tu humildad. El sol volvió a levantarse sobre el valle, iluminando un pueblo que había sido testigo de la gloria. La caída y la transformación de su gigante. Anson ya no caminaba con arrogancia ni altivez. Sus pasos eran firmes, pero serenos. Su frente estaba en alto, pero no por orgullo, sino por gratitud. El pueblo lo miraba distinto. Ya no lo veían como un invencible, sino como un hombre que había aprendido la lección más difícil, que la verdadera grandeza no está en la fuerza, sino en la humildad. Y esa lección, más que cualquier victoria, era lo que ahora inspiraba a todos. Un día, en la plaza central, Anson reunió a la gente. No había banquetes ni coronas de flores, solo un círculo de hombres, mujeres, ancianos y niños que esperaban escuchar sus palabras. Con voz firme, pero llena de ternura, dijo: hermanos, aprendí que el orgullo promete grandeza, pero siempre termina en ruina. El orgullo me levantó, pero también me derribó. Creí que era invencible. Y olvidé que todo lo que soy depende de Dios. Pero en mi caída encontré la verdad, que la humildad es la verdadera fuerza. El silencio era absoluto. Cada palabra caía como semilla en tierra fértil. Anson continuó: no busquen la gloria que se desvanece, busquen la gracia que permanece. No se enaltezcan por encima de los demás, inclínense para servirlos. No confíen en su propia fuerza, confíen en el Dios que da fuerza al débil y levanta al caído. Los ancianos asintieron con lágrimas en los ojos. Los pobres, que antes habían sido despreciados, ahora lo miraban con esperanza. Los niños que lo habían imitado en su soberbia, ahora lo imitaban en su humildad. El pueblo comprendió que el gigante había cambiado y que su transformación era el verdadero milagro. El anciano sabio se levantó y dijo: el orgullo lo hizo caer, pero la humildad lo levantó. El pueblo respondió con un aplauso de gratitud. Y Anson, con una sonrisa serena, levantó sus manos y bendijo al pueblo. Que el Señor los guarde de la soberbia y los llene de humildad. El pueblo respondió con una sola voz: amén. Y así terminó la historia del gigante que cayó por su orgullo, pero fue levantado por la humildad. Si este relato tocó tu corazón, apóyanos con un like para que más personas puedan escucharla. Escribe en los comentarios: la humildad es mi verdadera fuerza, y suscríbete al canal para seguir recibiendo más relatos que inspiran, advierten y transforman en un corazón humilde.